Buen día. Buenos días, Lick. Buenos Buenos días. días. Bien, vamos a entrar a ver los métodos de ordenamiento de vectores. El primer método que vamos a ver hoy es el de la burbuja. Les coloqué un video para que ustedes lo chequearan sobre el funcionamiento. Voy a explicar también el código, ¿okay?, en Java de este método. Hablando un poquito sobre este método de ordenamiento, cómo funciona, se llama la burbuja, porque trata, o más bien lo hace, pasar los elementos menores del vector hacia arriba. O sea que en la medida que vamos ejecutando este método, los elementos menores van subiendo hacia arriba del vector, como si fueran burbujas. De ahí viene el nombre del método. Ahora, este es el método menos eficiente de ordenamiento, ¿okay?, ya que obligatoriamente hace que recorramos el vector n por n veces, donde n es el tamaño del vector. Así, este es un vector de tamaño 4, entonces vamos a recorrer 4 por 4, 16 recorridos del vector para que garantice que lo tenga ordenado. La deficiencia aquí es que muchas veces no se necesitan los 16 recorridos, si fuera un vector de tamaño 4, porque el vector queda ordenado desde mucho antes. Y aunque ya esté ordenado desde mucho antes, igual tenemos nosotros que finalizar con la serie de recorridos. Esa es la deficiencia de este método. Voy a explicarlo de esta forma. Tengo acá mi vector con estos 4 elementos. Aquí en rojo yo tengo los subíndices y tengo las variables simples. Las variables i, j, que son las que van a controlar los dos ciclos for que yo necesito para hacer los n por n recorridos. Y la variable temp, que la voy a ocupar para intercambiar los valores del vector cuando yo necesite pasar un elemento menor hacia arriba, entonces necesito hacer un intercambio de valores. Me voy a auxiliar con la variable temp. Entonces, voy a ejecutar manualmente este código asignando valores a las variables que yo tengo y viendo cómo se comporta el código con esos valores. Empecemos. El primer ciclo es el de for i igual a 0. Así que el valor inicial de i es 0. ¿Hasta dónde va a llegar? Me dice que el límite es la longitud menos 1. La longitud del vector es 4. 4 menos 1 es 3. Pero dice menor a la longitud menos 1. Entonces aquí vamos a aclarar que el límite es menor a 3. ¿Okay? Entonces, se encuentra dentro del límite porque i todavía vale 0. Está dentro del límite, entramos al ciclo y lo primero que encontramos es otro ciclo for, el ciclo de for j, así que vamos a ejecutarlo. For j igual a 0. Aquí está. Ahora, el ciclo de for j también tiene el mismo límite, la longitud menos 1. O sea, j menor a 3. 3 es la longitud del vector menos 1. Estamos dentro del límite de j, así que entramos a este ciclo. Esta es la rutina que verifica si hay que ir moviendo o intercambiando los valores para poder ir ordenando los elementos dentro del vector. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, chequemos. Siempre tengan en cuenta cuánto vale i y cuánto vale j. Aquí me pregunta, si el vector en la posición j es mayor al vector en la posición j más 1, j ahorita vale 0. Entonces me está preguntando, ¿es el vector en la posición 0 mayor
al vector en la posición 0 más 1. ¿Quién es el vector en la posición 0? Es 12. ¿Y quién es el vector en la posición j más 1? J más 1 ahorita sería 1. Se está comparando 12 con 30. La pregunta ¿es 12 mayor a 30? ¿Verdadero o falso? ¿Es 12 mayor a 30? Falso. 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 Este if solo tiene parte verdadera, no tiene else, así que no hacemos nada. Fíjense ustedes que no hacemos nada porque se trata de ir moviendo los elementos menores hacia el inicio del vector. Y en este caso yo no tengo que mover nada porque 12 está antes del 30 y el 12 es menor. Entonces por eso no hace nada. Entonces nos pasamos de un solo al fin de if. El fin de if me lleva al fin de j. Acuérdense que cada vez que hay un fin de ciclo, yo tengo que regresar. Regreso aquí a for j y hago el incremento que me están diciendo. J más, o sea, incremento en 1. El nuevo valor de J es 1. Probemos esta rutinita con los nuevos valores de J. Les pregunta, if vector J, o sea, vector en la posición 1, ¿quién es vector en la posición 1? Es este. Es mayor a vector en la posición J más 1, o sea, en la posición 2. ¿Quién es vector en la posición 2? Este. Pregunta, ¿es 30 mayor a 7? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Entra al if y va a ser el intercambio. Estas tres líneas son las que hacen el intercambio de los valores. ¿Qué es un intercambio? Yo tengo que mover el 7 a la posición 1 y el 30 a la posición 2. No lo puedo hacer directamente, me tengo que auxiliar de una variable temporal. Dice, temporal es igual a vector en la posición 2. Esta variable temporal es igual al vector en la posición 2. ¿Quién es o quién está en la posición 2? El 7. Así que lo guardo acá. Vamos con la siguiente línea. Vector en la posición j más 1, o sea, vector en la posición 2, este, va a ser igual al contenido, al valor que está en vector en la posición 1. ¿Qué valor tiene vector en la posición 1? 30. Pongo el 30 aquí. ¿Ok? Ya hice esta línea. Ahora vengo y hago esta. Vector en la posición J, en la posición 1, es este de aquí. Es igual a temporal. O sea, le asigno el valor que yo tengo en temporal, que es 7. Entonces se lo asigno. El resto del vector queda igual, porque solo voy trabajando con dos posiciones a la vez. Miren. Aquí, de aquí a acá, ya notamos que hubo un intercambio de valores y que el elemento menor va subiendo, o sea, va escalando de posiciones. Aquí ya se produjo el primer ordenamiento. Entonces llegamos a if. Fin de J. Me regreso a for J e incremento J en más 1. Ya no va a valer 1, sino que va a valer 2. Bien, seguimos dentro del límite. Hago nuevamente la pregunta. ¿Es vector en la posición 2? ¿Quién es vector en la posición 2? Este. Mayor a vector en la posición 2 más 1, o sea, vector en la posición 3, que es este 23. ¿Es 30 mayor a 23? Si es mayor, entro al if. Y ahora digo, temporal ya no va a ser 7. Temporal es igual a vector en la posición j más 1, o sea, en la posición 3. ¿Quién está en la posición 3? El 23. Vector en la posición 3, ese vector en la posición 3, es igual a lo que hay en vector en la posición 2, el 30. En la fila 3 del vector voy a poner lo que hay en la fila 2. Ahora, ¿qué valor voy a poner acá?
el que está en temp. Aquí está, vector en la posición 2 es igual a temporal. 23. El resto del vector no se modifica porque solo trabaje con esas dos posiciones, así que queda igual. Miren aquí que también el 23 va subiendo. Fin de if. Fin de J. Regreso aquí e incremento J en más 1. Ya no vale 2, sino que vale 3. Pero el límite, miren, hay que hacer el ciclo mientras J sea menor a 3. Ahorita ya no se cumple porque es 3. Así que ya no entra al for J. ¿Bien? Y eso es lógico porque si yo lo dejara entrar al for J, tendría que comparar este valor contra algo que ya no existe. Algo que estuviera acá y ya no, porque yo ya llegué al final del vector. Así que está correcto. ¿Qué pasa después de que este J vale 3 y yo ya no puedo entrar? Se va a la siguiente línea después del final de ese for, que es fin de for i. Voy a poner acá for i. Entonces, vengo acá, siempre que encuentro un final de ciclo, regreso. Miren, aquí voy a regresar a for i e incremento. ¿Cuál es el incremento de i? Más 1. Y que i ya no va a valer 0, sino que va a valer 1. Ese es cómo funciona un ciclo anidado. Fíjense que el ciclo anidado es el de J. El de J completa sus iteraciones completas antes de que nosotros podamos regresar al ciclo más externo, que es el de I, para aumentar una iteración. Así que ahora, con I valiendo 1, estamos dentro del límite de I, porque el límite de I es menor a 3. Entonces seguimos en el límite, podemos entrar a lo que hay. Y lo que hay aquí es for J, nuevamente. Te vuelvo a iniciar con el ciclo de for J. For J igual a 0. Ya no tiene valor 3. Miren, inicio el ciclo. Voy a trabajar con esos valores. Estoy dentro del límite de for J, entro y pregunto. ¿Es vector en la posición 0 mayor a vector en la posición 0 más 1? Voy a trabajar con la posición 0 y con la posición 0 más 1. Entonces él está preguntando, ¿es 12 mayor a 7? ¿Verdadero o falso? ¿Es 12 mayor a 7? Sí. Hay que hacer el intercambio. Temporal va a ser igual a ¿quién? A vector en la posición 1. O sea, J más 1, vector en la posición 1. ¿Quién está en la posición 1? El 7. ¿Bien? Vector en la posición 1, a este, va a ser igual a vector en la posición 0. Que este lo voy a pasar acá. ¿Y cuál va a ser el valor del vector en la posición 0? Lo que hay en temporal. Vector en la posición 0 es igual a temporal. 7. El resto se copia tal como está, porque solo trabajamos con dos posiciones a la vez. ¿Bien? Entonces ya llegué aquí, fin de if, fin de j, regreso y aumento j en 1. ¿Ven? ¿Con qué fila voy a trabajar? Con la fila 1, miren, fila 1, y con la fila 2, o sea, con estas dos. Pregunta, ¿es vector en la fila 1 mayor a vector en la fila 2? ¿Es 12 mayor a 23? Falso, no hace nada. Entonces, fin de if, fin de j, regresa acá e incrementa j. Ahora vale 2. ¿Con qué fila voy a trabajar cuando j vale 2? Pues con la fila 2 y con la fila 3, con estas dos. Miren, vector en la fila 2 es mayor a vector en la fila 2 más 1. ¿Es 23 mayor a 30? Falso. No hace nada, se va al fin de if, al fin de j. Regreso acá e incremento
J en 1, que ahora vale 3. Ya se pasó del límite. Así que como se pasó del límite, me regreso a for i e incremento i en 1. Miren, ahora ya no vale 1, sino que vale 2. Y voy a hacer el mismo proceso. No lo voy a seguir haciendo porque miren, ¿verdad que el vector ya está ordenado? ¿Mm? Creo que el vector se ordenó desde aquí. Porque esta pasada no entramos al if. Y esta otra pasada tampoco entramos al if. Porque no cumplía el requisito. ¿Por qué no cumplía el requisito? Porque ya estaban ordenados. ¿Ah? Pero aquí es donde se nota la deficiencia del método. Porque vean, todavía tengo que trabajar con i valiendo 2. I valiendo 2, nuevamente tendría yo que hacer el recorrido j valiendo 0, j valiendo 1, j valiendo 2, ¿ok? Y nunca podría entrar a esta condición porque, miren, E7, trabajo con estas dos posiciones. E7 mayor a 12, falso, no puedo entrar al if. Después trabajo con estas dos posiciones. E12 mayor a 23, falso, entonces no puedo entrar al if. Después trabajo con estas dos posiciones. E23 mayor a 30, falso. Entonces todas me van a dar falso porque el vector ya está ordenado. Pero aún así yo tengo que seguir el recorrido del ciclo. Esta es la deficiencia del método de la burbuja. ¿Alguna pregunta? Entonces vean, si no hay preguntas, fíjense que la evaluación 3 de este parcial que estaba programada para mañana no se va a hacer mañana. Mañana vamos a ver los otros dos métodos. Bien, la evaluación va a consistir en que ustedes van a filmar un video explicando. Hay 3 métodos, van a seleccionar 2 y los van a explicar en ese video, tal como yo lo estoy haciendo ahorita. Esa va a ser la evaluación. Así que lo que yo quiero que hagan es que en este momento, en una hoja de papel o en su cuaderno, ustedes prueben este método. Hagan, ¿verdad? Asignen otros elementos, no los que yo tengo acá. Y prueben el código. Es la única forma en cómo nosotros podemos entenderle completamente a cómo funciona. Lo van a hacer ahorita, les voy a dar 10 minutos y nos vamos a conectar nuevamente a las 10:33 para ver cómo les fue y si surgieron dudas. ¿De acuerdo? Tómenle captura de pantalla. Este mismo código, Ese mismo código ustedes lo van a probar en su cuaderno, asignándole al vector otros valores. No lo hagan con estos valores que yo tengo aquí, sino que con otros. Tomen captura, por favor, del método. Listo, Lick. Listo. Ok, entonces 10 minutos, 10:35, porque ya pasó. Entonces a las 10:35.